dígale a la persona que está a su lado, buenos días. Bueno, dígale a uno que no vino con usted. Dígale a uno que no conozca a usted porque le dice a su esposa, pues qué gracia, ¿cierto? Bueno, a menos de que no la haya saludado esta mañana, ahí sí toca que le diga. Quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a ubicarnos en el versículo 19 y 20. Fíjense cómo hemos ido ya evacuando los temas del libro de Efesios y ya estamos a punto de terminar la carta a los Efesios, la cual nos ha dejado grandes enseñanzas, ¿cierto que sí? Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, he titulado la enseñanza esta mañana, la responsabilidad de la oveja. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes? Muy bien, ustedes. Yo también soy una oveja, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar de la responsabilidad de las ovejas y no la responsabilidad de los pastores. Vamos a hablar de la responsabilidad de las ovejas. Normalmente en las enseñanzas uno está escuchando lo que debe ser como cristiano, lo que debe ser como hijo de Dios, representando a la gloria de nuestro Señor, su poder en nuestra familia, en el trabajo. Normalmente uno está escuchando eso, pero pocas veces uno escucha cuál es la responsabilidad del cristiano con el pastor. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad de la oveja con la persona que tiene a su cargo? Yo quisiera que esta mañana, ahora usted pensará, claro, de razón el pastor nos va a predicar ahí, eso es para él. No, eso es lo que dice la Biblia. Le voy a decir lo que dice la Biblia, vamos a mirarlo en detalle y vamos a aprender 3 cosas fundamentales el día de hoy en cuanto a tu responsabilidad. Pero quiero que pienses lo siguiente antes de leer la escritura. Si tú sabes que una persona va a ser colocada para llevarte a crecer, para que tu vida sea desarrollada, si tú sabes que el éxito de tu vida depende de esa persona, tú te preocuparías porque esa persona fuera la mejor. Tú te preocuparías porque esa persona estuviera bien en las cosas espirituales. Tú te preocuparías porque aquella que te va a guiar, que va a dirigir tu vida, que va a estar liderándote como autoridad, realmente fuera una persona digna, ¿cierto que sí? Usted no se preocuparía si no le interesa o no comprende la realidad de la iglesia y cómo Dios ha decidido organizarnos. Esta mañana veíamos en la clase 101 que la iglesia es un rebaño, y esa es la descripción más favorita, o bueno, es la descripción favorita de nuestro Señor Jesús para hablar de la iglesia. Un rebaño tiene pastores y tiene ovejas, y al haber pastores y al haber ovejas, al estar el rebaño, no solamente nos habla de una dirección, de un guía, sino que también nos enseña y nos muestra una estructura. Y eso es lo que quiero que esta mañana pienses tú, y pienses en cuál es la responsabilidad que tú tienes. ¿Cuál es la responsabilidad que como oveja yo tengo? Le dije yo hace un momento, soy oveja. Yo tengo un pastor, mi pastor ha sido mi papá, toda la vida ha sido mi papá, mi pastor, no tuve otro, entonces no pude saber si había uno mejor o uno peor. Mentiras, mi papá fue mi pastor toda la vida y le doy gracias a Dios por mi pastor. Y yo tengo una responsabilidad con él. Yo tengo una responsabilidad con mi pastor. Mi papá también tiene un pastor sobre él y él tiene una responsabilidad con ese pastor. Todos nosotros tenemos líderes que han sido puestos por Dios en la iglesia. Algunas personas consideran que para ser cristiano no se necesitaría iglesia, que para ser cristiano no tendría que haber necesidad de líderes, que la estructura de la iglesia en realidad es un estorbo más que un beneficio. Un estorbo porque se ven los problemas y los líos, y cuando se hablan de pastores encontramos algunas cosas que son terribles. Escuchábamos historias de personas que estaban en iglesias donde el pastor les decía con quién tenían que casarse. Usted se casa con este o usted se casa con esa. Donde les decían, usted tiene que estudiar, va a ser en la universidad. Bueno, pero espere, yo le doy mi bendición. Tiene que hacerlo en tal o en tal horario. Imagínese. Usted tiene que orar por su pastor, pues para que no le pasen cosas así. Hay una responsabilidad que tú tienes
como oveja, y quiero que eso es lo que tengas presente esta mañana. Así que vamos a leer la escritura, Efesios 6, 19 al 20. Y préstenle mucha atención a las palabras del apóstol Pablo. Él viene desarrollando toda la armadura del cristiano, y algunos consideran que la armadura del cristiano termina con 6 elementos, ¿sí? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero yo creo que la armadura del cristiano termina con la oración, orando en todo tiempo. Pero Pablo ahora agrega aquí como una especie de paréntesis, algo adicional, y es una petición personal. Dice Pablo: y por mí, orad en todo tiempo por todas las cosas, y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, es tu palabra la que en este momento va a ser predicada, la que va a ser enseñada, y te pido que tú nos hables hoy. Señor, úsame esta mañana, te lo pido. Que las distracciones o preocupaciones que puedan traer mis hermanos no vengan a interrumpir tu obra, Espíritu Santo, en sus corazones. Por favor, glorifícate, te lo pido, Señor. Amén y amén. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Digo yo que esto es un pequeño paréntesis, porque Pablo termina la enseñanza de la armadura del cristiano, termina con la oración y le dice al cristiano: tiene usted que orar en todo tiempo. Y luego dice: y también oré por mí. Pablo escribe en la cárcel, escribe esta carta desde la cárcel. Usted lo puede comprobarlo, porque dice ahí en el versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas. Claro, él estaba encadenado, estaba encarcelado, así que él está pidiendo en ese momento, está haciendo una petición: oren por mí. Y Pablo está diciendo básicamente 3 cosas por las cuales tú debes orar, y tú tienes una responsabilidad con tu pastor. Tú debes saber 3 cosas por las cuales debes tener a tu pastor, a tus pastores, en oración siempre. No estamos hablando de algo que se pueda desdeñar, algo que no sea relevante, importante. No, estamos hablando en un contexto de una guerra espiritual, en donde tú tienes que cuidar tu vida. Para eso está la armadura del cristiano, pero también tienes una responsabilidad. ¿Con quién? Con tu líder, con tu pastor. Pablo en este caso es el pastor, es el líder de la iglesia. Pablo hace esa petición porque él estuvo predicando en la ciudad de Éfeso, estuvo mucho tiempo allá enseñando. Él tiene gente querida en la iglesia de Éfeso. Dedicó, él en la carta, en el libro de los Hechos, él dice que de día y de noche y con lágrimas le enseñaba a las personas. Así que él es el pastor de esta iglesia, y ahora le está diciendo a ellos: oren por quién, por mí. Y yo tengo que pedirle exactamente lo mismo que Pablo le pide a la iglesia en Éfeso. Tengo que pedirlo ya a ustedes, que hagan por mí, que hagan por nosotros. Oren por nosotros, hermano. Usted tiene que orar por nosotros. No es si quiere, ore por nosotros. ¿Por qué? 1, porque el líder espiritual, porque su pastor es el que enfrenta más ataques de Satanás. Él, al ser su líder, al ser el que está en cabeza de la congregación, va a estar en el blanco, en el punto de mira de todos los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si hiere al pastor, las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. El Señor Jesús lo anticipó. En Zacarías se dice esta profecía, y el Señor Jesús la llevó a cabo. Satanás sabía que si atacaba a quién, a Jesús, y lograba destruirlo, herirlo, el rebaño, los discípulos, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a dispersar. Pues esa ley no solamente se cumplió allá, sino que se cumple hoy. El líder de la iglesia es el que está enfrentando batallas, luchas espirituales más fuertemente. ¿Tú crees que tú luchas? ¿Tú crees que estás siendo atacado por el enemigo? No te imaginas lo que el pastor pasa. ¿Tú crees que la dificultad, tú crees que la tentación, tú crees que la adversidad en tu vida es grande? Imagínate la del pastor, porque él está puesto como ejemplo, porque él está puesto para guiar, para conducir. Así que Satanás sabe: si yo logro que este caiga,
van a caer. Qué terrible es cuando el pastor cae, qué terrible es cuando el pastor fracasa. ¿Por qué es terrible? No solamente por su vida, lo cual ya es desastroso, sino por la iglesia. Porque cuando el pastor cae, la gente que lo miraba como un ejemplo también cae. La gente que estaba avanzando, escuchándolo predicar, hablando del evangelio, diciéndole: mire, se puede, tú puedes ir adelante, Cristo te ama, mira, se puede luchar, se puede, no sé qué. Cuando tú lo escuchas todo esto y de repente él cae, tus brazos tienden a caerse. Satanás sabe eso. Y entonces tú debes orar por tu pastor, porque él está puesto en el punto de mira del enemigo. Pablo, usted lee 2 de Corintios capítulo 9, usted encuentra todas las tribulaciones que pasó: traiciones, naufragios, peligros. ¿Y por qué Pablo atraviesa todo esto? Porque así como él proclama el evangelio de Cristo, también es atacado. Y tú debes saber que tu pastor es atacado. ¿En qué áreas es atacado? En su relación con Dios. Hermano, tengo que decirle a usted algo muy claro. A veces uno desarrolla habilidades para predicar. Uno desarrolla habilidades para hablar aquí durante 40 minutos, 50 minutos. Y a menos de que sea usted un experto conocedor de la escritura o una persona analítica de la enseñanza, usted no podrá conocer si su pastor estudia o no estudia la Biblia, si su pastor ora o no ora. Pero yo tengo que decirle que esa es una lucha que todos nosotros los pastores tenemos que llevar adelante. Una vida de relación con Dios, porque tenemos que entrenarnos no para enseñarle a usted. Yo tengo que leer la Biblia no para enseñársela a usted. Yo tengo que leer la Biblia porque es la verdad que nutre mi alma y mi corazón. Y Satanás sabe que si destruye eso, yo me puedo volver solamente un maestro, un profesor que ve la Biblia como un objeto de estudio para que usted aprenda. Y yo soy el que se la está enseñando, pero no está haciendo nada en mi corazón. Tú debes orar para que tu pastor, para que yo tenga una buena relación con Dios. Amén. Pero también el pastor es atacado en su santidad. Si tú dices y tú te ves tentado en tu carácter, en diferentes cosas que pueden darse en tu vida, tienes que saber que el pastor atraviesa las mismas y más por la posición que él ha adquirido. Por el rango en el que está, Satanás intentará de una u otra manera tentarlo, llevarlo a caer, a pecar. Tú debes orar para que mi santidad permanezca firme. Amén. Tú debes orar para que yo sea guardado del pecado, para que en medio de la tentación yo salga victorioso y no que fracase. Esa es tu responsabilidad como oveja. Pero el pastor también es atacado en su familia, en su relación matrimonial, en la relación con sus hijos. Mire cuántos pastores no han logrado llevar a sus hijos adelante, y en lugar de sus hijos ser un ejemplo, se han convertido en un tropiezo para él en el ministerio. Y Satanás sabe, si yo logro, le voy a dañar. Mire, es tan importante esto que Pablo a Timoteo y a Tito le repite los mismos requisitos: que los que van a servir en el ministerio, en la iglesia como líderes, tengan a sus hijos en sujeción, que no sean acusados de disolución. Y Satanás sabe, si yo me le meto a la familia, le voy a destruir el ministerio, porque la gente va a decir: mire, se predica, pero mire cómo tiene el hijo. Porque eso dicen los hermanos. Aunque quieran a su pastor, en la cabeza se les queda: mire el pastor, pero mire el hijo. Tú debes orar por los hijos del pastor. Amén. Usted orar por mis hijos. No los tengo para que tenga hijos en este caso. Pero usted debe orar por los hijos del pastor. Aquí tenemos a Johnny y él tiene 3 hijos. Él es el pastor de jóvenes. Ore por él,
por sus 3 hijos. Amén. Señor, bendícelo. Señor, guarda a sus hijos. ¿Sí? Ahí tenemos a Andrés y a Diana, ellos tienen sus hijas, ore por ellos. Señor, guarda a sus hijos. ¿Sí? Ore por mí, por pastor y por hijo de pastor. Usted tiene que orar más veces por mí. Amén. Mire, porque las ha atacado en la relación familiar. Mire, hay pastores que están sirviendo a Dios y su casa es una pelotera, su casa es una locura. No hay unión, no hay entendimiento entre él y ella. Él predica, pero ella es la primera que está diciendo no creo eso. Él habla de Dios y ella en la casa a usted no le creo nada. No, terrible. Y eso así no se puede servir a Dios. Ore para que su pastor tenga una relación matrimonial fuerte. Amén. Ya estoy mandándolo a orar por mí. Eso está interesante. Amén. Y tiene que orar por eso, tiene que orar otras cosas, porque el pastor mantenga sus disciplinas espirituales. Señor, que este pastor lea la Biblia todos los días, que no se quede un día sin leerla. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar mejor, pero que lea. Padre, que sea una persona de oración. Padre, que ayune. Bueno, ore por todas esas cosas, hermano. Esa es su responsabilidad. Pablo le está diciendo eso a la iglesia: oren por mí. Por mí. Oren por mí. Tú debes orar para que tu pastor sea guardado del mal. Amén. Esa debe ser tu oración por él. No solamente oras para que Dios a ti te guarde del mal, sino que ahora colocas en oración a tu pastor. Señor, guarda a mi pastor del mal. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Usted ora: Señor, no lo metas en tentación y líbralo del mal. Esa es tu responsabilidad como oveja, orar por tu pastor. Pero en este mismo punto quiero que te fijes en que tú debes orar por tu pastor, porque es la autoridad espiritual responsable de tu alma. Y solo ese hecho, ser responsable de tu alma, ya hace que tú tengas como responsabilidad, como deber, orar por él, porque él responde. Mira, hermano, algunos anhelan estar parados aquí predicando, algunos anhelan el ministerio como si eso fuera una posición de privilegio y de altura, y ciertamente hay privilegios, ciertamente hay un reconocimiento, pero hermano, pero la responsabilidad en la que se mete el pastor es terrible. Cuando uno empieza a entender lo que dice la Biblia en Hebreos 13:17, lo leo para que lo entiendas. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Fíjese eso, porque ellos velan ¿por qué? O sea que la obediencia a su pastor está porque es que él va a responder ¿por qué? Por su alma. Dice: como quienes han de dar cuenta. Mire, ese versículo realmente debiera espantar a todos los que quieran meterse a ser pastores. ¿Por qué? Porque cuando se habla de dar cuenta, se habla de responsabilidad. Y uno como pastor está puesto para llevar a la congregación a conocer a Cristo, haciéndose casi que responsable por las almas. Tú debes orar por tu pastor para que él sea guardado del mal, y porque además él responde por tu alma. Y ahorita vamos a profundizar más en detalle en eso. Él responde por tu alma. Ahorita tú vas a comprobar eso. Pero debes orar también como responsabilidad tuya como oveja, para que: Señor, ayúdame a sujetarme y a obedecer a mi pastor, porque él va a dar cuentas, porque él vela por mi alma. Hermano, eso es una responsabilidad grande. Ahí sería más fácil ser pastor de una iglesia chiquita de 15 miembros. Solo responde uno por ¿cuántos? Por 15. Y los tiene uno más controlados. Háganme el favor aquí, porque uno responder. ¿Se imagina? Pero entre la iglesia más grande después, más almas por responder. Tú necesitas orar para que tu pastor sea guardado del mal, pero también para que tú mismo te sujetes y lo obedezcas, porque él responde por tu alma. Así que, Señor, él es el que está puesto para cuidar mi alma. Tú lo has puesto para guiarnos, para dirigirnos. Ora por eso. Ora por tu pastor.
En segundo lugar, tú debes orar por tu pastor para que el evangelio sea predicado clara y exclusivamente. La primera parte de la oración que tú haces por tu pastor es: Señor, guárdalo del mal, y Señor, Él responde por nosotros, así que dale sabiduría y también ayúdanos a nosotros a obedecerle y a sujetarnos. Es lo primero. Pero la segunda oración que debes hacer por tu pastor, o el segundo punto de la oración, es: Señor, oro para que mi pastor me predique solamente y exclusivamente el evangelio. Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué? ¿El misterio de la filosofía? El misterio de la autoayuda. ¿Qué es lo que tiene que predicar el pastor? El ministerio del evangelio. Tú tienes que orar para que tu pastor sea una persona clara, dice aquí Pablo, para que me sea dada palabra. Pablo está diciendo: yo necesito que ustedes oren por mí para que yo sea una persona que tenga las palabras precisas, claras, para explicar el evangelio a todo el que me escucha. Nosotros sabemos que a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación, como dice primera de Corintios. Así que la predicación es importante, y tú tienes que orar para que el que se pare aquí, tu pastor, sea una persona que enseñe bien el evangelio. Señor, dale más sabiduría para que nos enseñe bien, que le podamos entender, que use las palabras precisas, que sea claro, que no venga a decirnos cosas raras por allá, no, sino que sea el evangelio, nada más. Mira, esto es tan interesante. Cuando nosotros entendemos que hay una responsabilidad de la iglesia en orar por su pastor, eso implica que cuando el pastor se desvía de la predicación, la iglesia de alguna manera está fallando en la oración que está haciendo por él. ¿Por qué? Porque el pastor solo tiene que predicar ¿qué? El evangelio. Pablo dijo: cuando fui a ustedes, no usé palabras de humana sabiduría, no, sino que me propuse no saber entre ustedes nada más sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no usé sabiduría ni nada de eso, sino demostración en poder, del poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que tú necesitas escuchar. Amén. Tú necesitas orar para que tu pastor entonces sea un excelente predicador de la palabra, claro, que use las palabras precisas, que cuando tú escuches, tú seas confrontado con la verdad del evangelio, no con ideas, no con filosofías, sino con ¿qué? Con la palabra de Dios. Eso es lo que tú necesitas orar todos los días. Señor, vamos a ir el domingo a la iglesia, estamos estudiando Efesios, utiliza a mi pastor para que nos predique bien, y sobre todo que lo podamos entender. Esa oración tiene un resultado en la vida del pastor, que lo lleva a uno a ser práctico en lo que está enseñando, que lo lleva a no ser soberbio en lo que puede enseñar, utilizando palabras rimbombantes, palabras que no dominan todos, términos técnicos que son oscuros. En lugar de hacer claro el evangelio, lo hacen difícil, y pareciera que usted está en una clase universitaria y no escuchando el evangelio, que debe ser claro para todos. Cuando tú oras porque tu pastor predique el evangelio, también él es cambiado, él es transformado. Ore por mí, hermano, para que yo le sepa predicar. Amén. Para que cada vez que usted se siente ahí, no me esté escuchando solo a mí, esté escuchando a quién, a Dios hablar, y sea tan claro lo que él está diciendo que usted diga: amén, Dios me habló hoy, Dios usó al pastor. Ore por mí, hermano, ore por mí. El pastor debe ser capaz de aclarar a la congregación el misterio del evangelio, el misterio de Cristo. Misterio no porque sea difícil de entender, sino misterio o que esté oculto, sino porque necesita ser conocido y aclarado a todos. Tú necesitas orar para que todo el evangelio sea predicado. Cuando digo todo el evangelio sea predicado, es que todo el contenido de tú debes conocerlo. El pastor debe hablar del pecado del hombre. El pastor debe hablar de la condenación del hombre por su pecado.
el pastor debe hablar de la esperanza o el camino que el hombre tiene. Y el pastor debe hablar y exigir desde el púlpito en el nombre de Dios los resultados de esa salvación. ¿Cómo se evidencia esto en el mensaje? Pues que tú estás siempre siendo confrontado con las cosas que estás haciendo mal. Tú siempre estás siendo confrontado con la manera en que vives. Siempre estarás escuchando: Cristo cambió tu corazón, por lo tanto tu vida debe cambiar. Eres santo. Necesitas escuchar eso. Ora para que tu pastor te predique eso. Amén. Ore por mí, hermano, para que cada vez que yo vaya a ese libro a estudiar la palabra de Dios, en realidad no venga con mis ideas o con mis planes, venga con la palabra que tú necesitas escuchar. Venga con el mensaje directo de ¿quién? De Dios. Tú tienes que orar por mí. Amén. Esa es tu responsabilidad. Entre los requisitos que se le hacen a los pastores, uno que es común es que sepa enseñar. Es decir, puede tener otras cosas, pero fundamental y obligatorio que sepa ¿qué? Enseñar. ¿Por qué tiene que saber enseñar? Porque la labor principal del pastor es conocer la escritura, enseñársela a su iglesia para que ella pueda vivir a la luz de lo que está escuchando. Entonces uno de pastor en realidad es un maestro ¿de qué? De la palabra. Tú tienes que orar para que tu pastor sea un buen maestro de la palabra. Cuando digo un buen maestro, no quiero que piense en un buen maestro una cosa ya que eso habla cosas raras. No. Un buen maestro es aquel que explica lo difícil de manera fácil, que tú lo puedes entender de una manera sencilla. Lo más enredado él lo hace: mire, es que eso es así, así, así y ya. Eso es lo que tú tienes que orar por mí. Hermano, yo no sé cuántas veces me he parado aquí y le he predicado y usted ha salido igual que antes. Bueno, perdón, más confundido. Que Dios me perdone. Pero para que nos quitemos eso, usted tiene que orar por mí. Señor, haz claro a mi pastor, que nos predique claro, que lo podamos entender, que sea fácil de seguir. Que no se duerman. Amén. Hoy que hay frío no se duermen, ¿cierto? Porque cuando hace calor aquí adelante esas sillas, Dios mío bendito. Pues yo le echo la culpa a eso. ¿Qué tal sea el mensaje? No, pastor, es que usted con esa voz que arrulla, empieza usted y uno empieza a escuchar como una abeja por allá. Pues también ore para que, pues, Señor, bendice a mi pastor para que no me duerma. Usted tiene que orar porque su pastor le predique el evangelio única y exclusivamente, porque eso es lo que bendice tu alma. No lo bendice otra cosa, es el evangelio, es la palabra de Dios. Mire, tantos errores, tantas cosas que se dan en este mundo simplemente porque hay pastores, iglesias que permiten eso, que en este púlpito se prediquen filosofías, ideas venidas de la psicología, ideas venidas del humanismo, y eso es lo que está reinando, y la gente está diciéndole a eso amén. No, tú tienes que orar: Señor, que mi pastor me enseñe el evangelio y que sea claro, que yo lo pueda entender. Eso necesitas tú orar. Amén. En tercer lugar, tú tienes que orar para que el evangelio sea proclamado por tu pastor con toda franqueza. La palabra que dice ahí denuedo, en ese versículo que estamos leyendo nosotros, dice, vamos a leer otra vez Efesios 2, 6, 19, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, esa palabra denuedo, el misterio del evangelio. Y mira el versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Esa palabra nos habla de arrojo, de utilizar la oportunidad, pero también valentía, franqueza. Escucha esto: tú necesitas orar para que tu pastor te predique el evangelio con toda franqueza, sea proclamado con toda la valentía. Una tentación que tú debes saber que ataca a los pastores es ver su iglesia grande. Todos los pastores quieren una iglesia grande. Uno ora por una iglesia grande, uno no ora por una iglesia chiquita. Señor, dame una iglesia chiquita, que se vayan los hermanos y que se queden los... No, uno no ora por eso, uno no ora así, imagínense.
Uno ora, Señor, que vengan más, que los que están no se vayan, que crezcan. Uno ora de esa manera y eso se puede convertir en una tentación. Eso es una oración que uno hace como pastor, pero se puede convertir en una tentación. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres una iglesia grande, tú puedes rebajar el evangelio. Porque al querer agradar a todo el mundo, tú ya no empiezas a predicar de temas que choquen a todo el mundo. Por ejemplo, hoy día nosotros vemos a los jóvenes cristianos que se están haciendo tatuajes o se están colocando piercing. Y usted ve los videos de los muchachos de música cristiana y los músicos son con tatuajes que dicen Cristo te amo y con piercing. Hoy, para que mi tentación sería no predicar en contra de eso, porque pues los jóvenes, y como yo quiero ver la iglesia grande, y si se me van los muchachos, pero gracias a Dios, sí, yo no sé pelear, pero sí sé hablar aquí. Hermano, nosotros vamos a predicar el evangelio claramente, y hasta que no seamos convencidos por la palabra de Dios que los piercing y que los tatuajes y que todas esas cosas son válidas, no lo vamos a permitir. Amén. Y nos podrán decir retrógrados, no interesa, yo tengo que predicar que el evangelio, tú tienes que orar para que tu pastor tenga esa valentía, porque se necesita ser valiente para hacer eso. Se necesita ser valiente para decir la verdad de lo que está en la escritura, aunque la gente no lo quiera escuchar. Hoy se necesita ser valiente para levantar la voz en contra de movimientos que se dan al interior de la iglesia. Y tú necesitas orar para eso, para que el pastor pueda predicar sin temor a la censura, para que predique sin buscar las alabanzas, porque uno puede ponerse a predicar para que la gente lo felicite o buscar el amén, ¿no? Entonces eso uno aprende las formas. Usted debe saber que uno puede aprender las formas del discurso. Entonces uno sabe, hablo así pasito y de repente y en el poder de Jesús y todos dicen aleluya, y pues uno quiere los aleluyas, porque los aleluyas uno los quiere para uno y no para Dios. Uno puede ponerse en esa búsqueda. Tú debes orar, Señor, que mi pastor no haga eso, que mi pastor sea valiente, pero que no busque las alabanzas de las personas, que predique el evangelio sin temor. Amén. Fíjese todo lo que usted tiene que orar por su pastor. Usted necesita orar para que su pastor predique para no tener a la gente contenta, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Hoy día le dicen a uno, pastor, una predicación de 1 hora, no, eso ya no, 50 minutos, no, eso ya no se lo aguanta a nadie. ¿No ha visto los youtubers? Eso duran 10 minutos y eso están ahí entretenidos y les dan 10,000 likes, así que un pastor tiene que predicar así. Así le dicen a uno. Bueno, hermano, pues youtuber no somos, aunque estamos en YouTube, pero no somos youtubers. Así que predicamos lo que requiera la palabra de Dios, el tiempo que requiera. Si requiere 50 minutos, 50. Si requiere 40, si el tema requiere media hora, pues media hora. Pero si requiere 1 hora y 10, pues 1 hora y 10. Y cuando tú oras eso, estás diciendo también, y yo lo voy a escuchar. Amén. Sí, porque hay que no puede usted decir, Señor, que predique y yo no lo voy a escuchar. No, usted también está siendo transformado por esto. Pero usted tiene que orar para que su pastor predique, no para que agrade a la gente, que agrade a quién, a Dios, al que lo llamó. Porque lo que sirve a tu alma es que Él predique la palabra como debe ser. Tú debes orar para que tu pastor predique todos los temas que hay en la Biblia, no unos poquitos. No unos poquitos. Señor, que mi pastor predique de todo, porque en la Biblia está todo para mi vida. Así que necesitamos que Él nos hable de qué, de todo. Si te das cuenta de lo que tienes que orar por tu pastor, tienes que orar para que tu pastor predique sin temor al abandono. ¿Sabes? Cuando uno predica cosas, uno puede tener gente que se le vaya. Recuerdo hace unos, no sé, 7, 8 años, venía una persona a la iglesia y pues todo bien, todo le parecía bien de la iglesia, la alabanza y todo eso.
pero de repente dejó de venir. Mi esposa le llamó y, oye, ¿por qué dejaste de asistir a la iglesia? ¿Qué pasó? Dijo, lo que pasa es que cuando predica en la iglesia, su esposo habla muy duro en contra de los homosexuales. Y pues yo no estoy de acuerdo con eso. Tú tienes que orar para que tu pastor, cuando escucha eso, siga siendo valiente a la palabra de Dios y no cambie su mensaje por agradar a esa clase de personas. Amén. Tú necesitas orar para que eso sea, porque si no oras por eso, entonces aquí se convierte en una cosa de ¿qué quieren escuchar? A ver, votemos. ¿Qué les parece? Y pues así no es. Es la palabra de Dios la que debe ser proclamada. Amén. Es lo que debe ser proclamado. Tú debes orar para que tu pastor aproveche su tiempo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está diciendo, yo estoy en la cárcel y soy un embajador en cadenas, y dice que con denuedo hable como debo hablar. Ese como debo hablar es predicar la palabra como debe ser, sin rebajarla, sin colocarle más, sin quitarle, sino lo que es, tal cual lo que dice la escritura debe proclamarse. Pero también Pablo está en esa palabra de nuevo, encontramos el aprovechar la oportunidad. Y es que él está en la cárcel y Pablo no está perdiendo el tiempo quejándose en contra de Dios. Ay, mira que esta situación. No, Pablo está aprovechando el tiempo, tanto que ese carcelero, el que lo tenía ahí, ya tuvo que haber sido evangelizado. Él mismo habla de gente de la casa de César que fue evangelizada. Pablo está aprovechando el tiempo. Tú tienes que orar para que tu pastor aproveche el tiempo. Señor, que mi pastor aproveche el tiempo, que aproveche el tiempo predicando el evangelio, que aproveche el tiempo orando, que aproveche el tiempo leyendo la escritura, porque eso es lo que nos va a bendecir a nosotros. Amén. Tú necesitas orar por eso. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tienes como oveja? ¿Sí te das cuenta, hermano? Así que si me va mal a mí es culpa de ustedes. No, mentiras. No, es por molestarles. Solo que quiero es confrontarlo con algo que normalmente nosotros no pensamos, ¿sabes? A veces pensamos nosotros, o puede pensar la iglesia, que los pastores son inmunes, idealizan al pastor. Hay personas que pueden pensar que no se imaginan que el pastor también tiene momentos de tensión, de estrés. Hay gente que no se imagina que el pastor necesita un espacio de descanso con su familia. No, hay gente que no cree, que no se imagina eso, porque creen que el pastor, como nuestro llamado implica estar 24 horas al día, 7 días a la semana disponibles para servir a la iglesia, hay gente que no cree que el pastor se canse, que el pastor se agote, que el pastor sufra. Hay gente que cree que el pastor no pasa por tentaciones, como si no fuera quién sabe qué. Uno es de carne y hueso. A mí no sufre tentaciones, hermano. A mí también se me sale el mal genio. No va a creer que no, aunque usted no lo crea, aunque me vea aquí muy santo. Usted debe saberlo, hermano. Debe saberlo. Usted debe saber que mi pastor es una persona que también está sujeta a debilidades. Por lo tanto tengo que cubrirlo en oración, porque él está por nuestras almas, porque él está para enseñarnos. Así que guarda a mi pastor. ¿Usted va a orar por mí, hermano? Bueno, dijeron muy poquitos amén. ¿Van a orar por mí? Yo sé que hay muchos que oran por mí también, que esta enseñanza simplemente reafirma lo que ya están haciendo. Le doy gracias a Dios si tú ya lo haces, y si no lo haces, hágame el favor, se pone pilas. No, mentiras. Hágame el favor, ore por nosotros, ore por mi papá, por mi mamá. Ore por ellos. Ore por Johnny, por Marcela, por sus hijos, por Andrés, por Diana, por sus hijas. Ore por mi esposa, ore por mí. Ore por nosotros. Que Dios nos lleve adelante, porque si Dios nos guarda a nosotros, tú serás bendecido. Amén. Así que ore por nosotros. Póngase en pie, hermano. Y quiero que oremos en este momento. Y ahí vamos a poner en práctica esto.
Yo simplemente voy a decir, Señor Jesús, y usted va a orar por mí. Amén. Y va a orar por mis papás, va a orar por los pastores que hay en la iglesia. Ya conoce Johnny, Marcela, Andrés, Diana, ¿sí? Va a orar por los que estamos acá, nosotros, por mi esposa. Si no se sabe el nombre, ella se llama Lorena. El mío, Miguel Ángel. Entonces, ore por nosotros. Ore por los pastores de las otras iglesias. Mire, de las otras iglesias puede que no sean esta, pero ore por todos. Mire, ore por Andrés Corson, que Dios lo guarde. Porque una persona como Andrés Corson, donde llegara a caer, sería terrible para el evangelio en Colombia, en Bogotá. Así que ore, Señor, bendice a Andrés Corson, que predique el evangelio. Ore lo que acabamos de hablar, por todos, por Eduardo Cañas. Ore por todos, hermano. El de la iglesia grandota con el de la iglesia pequeña. Usted va por el lado de su casa y ve una iglesia por ahí. No diga, uy, Señor, acaba esa iglesia. No. Señor, bendice a este pastor, guárdalo por favor, que predique el evangelio. Finalmente el reino de Dios es un reino que no es solamente bendición abundante, es todas las iglesias a nivel mundial. Amén. Así que hay que orar por todas. Entonces aprovechen y oren por mí. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, gracias por lo que nos has enseñado esta mañana. Y nos colocamos en tus manos. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, por favor, ayúdanos a vivir tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.